Seguimos con la clase 1.4 llamada Valores exactos para las razones trigonométricas, parte 1. El problema inicial nos dice, calcula el valor exacto de seno, coseno y tangente de 75 grados, utilizando el hecho que 75 grados es igual a 45 grados más 30 grados. O sea, la idea es de que reescribir un ángulo por el cual no conocemos con exactitud las razones trigonométricas, no como se hace con estos ángulos que son agudos notables, que ya conocemos sus razones trigonométricas. Entonces, tenemos la solución. Como 75 es igual a 45 más 30, entonces seno de 75 va a ser igual al seno de 45 más 30. Y acá tenemos la suma, el seno de la suma de dos ángulos diferentes. Entonces, podemos ocupar la fórmula que demostramos en la clase pasada. Y tenemos que el seno de la suma de dos ángulos es igual al seno del primer ángulo, es decir, seno de 45, por coseno del segundo ángulo, es decir, 30 grados, coseno de 30. Como es seno y es una suma, acá es positivo, y coseno del primer ángulo, que sería 45, por el seno del segundo ángulo, que sería 30. Entonces ahora solamente, según la tabla que tenemos de una clase pasada, vamos a sustituir. Seno de 45 es raíz de 2 sobre 2, coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2, más coseno de 45, que también es raíz de 2 sobre 2, por el seno de 30, que es un medio. Y luego solo vamos simplificando. Acá raíz de 2 por raíz de 3, como ambos tienen el mismo índice, es decir, las dos son raíces cuadradas, podemos multiplicar lo que está radicando, es decir, 2 por 3, que sería 6, sobre 2 por 2, que sería 4, más raíz de 2 por 1, como cualquier número por 1 es el mismo número, entonces tenemos raíz de 2 sobre 2 por 2, que sería 4. Acá como son dos fracciones, pero como ambas tienen el mismo denominador, solamente sumamos los numeradores. Entonces raíz de 6 más raíz de 2 sobre 4. Y así quedaría porque no hay forma de que podamos seguir simplificándolo. Entonces, seno de 75 exactamente es raíz de 6 más raíz de 2 sobre 4. Y es la forma o es la forma exacta para escribirlo, más bien. Ahora, para calcular coseno de 75 se hace de la misma manera y tenemos de que coseno de 75 es igual a coseno de 45 más 30 y utilizamos la fórmula del coseno que vimos en la clase pasada y esto sería igual a coseno de 45, o sea, del primer ángulo, por coseno del 30, es decir, el segundo ángulo. Como es coseno y es suma, acá hay diferencia y tendríamos seno de 45, es decir, del primer ángulo, por seno de 30, que es el segundo ángulo. Y coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2, coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2, menos seno de 45, que es raíz de 2 sobre 2, y seno de 30, que es un medio. Entonces acá multiplicamos los radicandos, o sea, 2 por 3 sería 6, y nos quedaría raíz de 6 sobre 2 por 2, que sería 4. Menos raíz de 2 por 1 es raíz de 2 sobre 2 por 2 sería 4. Como tienen los mismos denominadores, solamente operamos los numeradores. Sería raíz de 6, como es una diferencia, menos raíz de 2 sobre 4. Y ese sería el coseno de 75. Y finalmente, para calcular tangente de 75, se utiliza el hecho de que tangente de 75 es igual al seno de 75 sobre el coseno de 75. Y como ya conocemos seno y coseno, entonces solamente vamos a sustituir. Tangente de 75 va a ser igual a raíz de 6 más raíz de 2 sobre 4, que es el valor de seno de 75, entre raíz de 6 menos raíz de 2 sobre 4, que es el coseno de 75. Y para simplificar esto se realiza de la siguiente manera. Como es una división de fracciones, entonces multiplicamos numerador de la primera fracción por denominador de la segunda fracción, que es lo que tenemos acá, sobre el denominador de la primera por el numerador de la segunda, que es lo que tenemos acá.
Entonces acá este 4 se puede cancelar con este 4 porque se están multiplicando. Entonces solamente nos quedaría esto que sería raíz de 6 más raíz de 2 sobre raíz de 6 menos raíz de 2. Entonces, como podemos dejarlo de esta manera, pero como siempre se busca racionalizar, entonces vamos a racionalizar, lo vamos a multiplicar por un 1 conveniente, que sería el conjugado del denominador. El conjugado del denominador solamente es cambiar este signo, entonces como aquí está negativo, aquí se va a escribir positivo. Entonces, y como tiene que ser un 1 conveniente, entonces, porque acá si cancelamos esto, esto sería igual a 1. Entonces, multiplicar por 1 no afecta. Entonces, esa es la idea del 1 conveniente. Y acá en el numerador tenemos la misma expresión, es decir, raíz de 6 más raíz de 2 y acá raíz de 6 más raíz de 2. Eso es igual a raíz de 6 más raíz de 2 elevado al cuadrado. Y en el denominador lo que se tiene es una diferencia de cuadrados. Es decir, de que por esto también lo vimos en la unidad número 2, que esto que está en el denominador equivale a elevar al cuadrado la primera cantidad, es decir, raíz de 6 al cuadrado menos elevar al cuadrado la segunda cantidad, es decir, raíz de 2 al cuadrado. Y en el numerador lo que tenemos es una diferencia de cuadrados. No, perdón, es una suma de binomios al cuadrado, una suma de binomios al cuadrado. Entonces, para desarrollar esto de acá, lo que se hace es elevar al cuadrado la primera cantidad, es decir, raíz de 6 al cuadrado, más el doble producto de la primera por la segunda, es decir, 2 por raíz de 6 por raíz de 2, más el cuadrado de la segunda cantidad, es decir, raíz de 2 elevado al cuadrado, entre acá la raíz se cancela con el cuadrado y solamente nos queda 6. Y menos, acá igual, la raíz se cancela con el exponente y solamente nos queda 2. Y eso sería igual, acá de igual forma se cancela, solamente nos queda 6 más 2. Y acá como son las mismas, ambas son raíces cuadradas, 6 por 2 sería 12. Más, acá también se cancela y solamente nos queda 2. Sobre 6 menos 2, que sería 4. Eso sería igual a, acá tenemos 6 y acá tenemos 2, eso sería igual a 8. Más 2 raíz cuadrada de, y el 12 lo podemos reescribir como 4 al cuadrado por 3, porque 4 al cuadrado es 4, 2 al cuadrado es 4, por 3 sería 12. Entonces solamente lo hemos reescrito a este 12 sobre 4. Eso sería igual a 8 más 2, que es este 2, y como este 2, como está elevado al cuadrado, lo podemos extraer. Eso lo vimos en la unidad número 1. Entonces, porque este 2 se divide con el 2 que forma parte del índice, entonces 2 entre 2 sería 1. Entonces solamente sale este 2 elevado a la potencia 1 por raíz de 3, que fue lo único que nos quedó dentro, entre 4. Eso sería igual a 8 más 2 por 2, que sería 4 por raíz de 3 sobre 4. Entonces, este 8 y este 4 tienen factor común, que es 4. Entonces, abrimos paréntesis para factorizar y decimos 8 entre 4 es 2. Entonces, por eso este 2. Luego, más 4 entre 4 sería 1. Entonces, solamente nos queda raíz de 3. Por eso esta raíz de 3 y entre 4. Entonces, este 4 se cancela con este 4 y solamente nos queda 2 más raíz de 3, que es el resultado que ustedes tienen en su libro de texto. Y luego la conclusión nos dice: se pueden utilizar las identidades del ángulo adición para calcular valores exactos de razones trigonométricas de ángulos no conocidos, que es lo que hicimos en el problema inicial. Acá, por ejemplo, en los problemas ustedes tienen que calcular el valor exacto de seno, coseno y tangente de estos ángulos, utilizando los ángulos especiales. Por ejemplo, el literal A que les dice 15, ustedes pueden hacer, por ejemplo, 45 menos 30 y es una resta, y no hay problema con que sea suma o resta.
Por ejemplo, para 105 lo pueden hacer con 60 más 45, si no me equivoco. Pudieran hacerlo de esa manera. Y ustedes solamente van reescribiendo estos ángulos como suma o diferencia y encuentran seno, coseno y tangente.